Listo. Entonces, dijimos que cuando tiene solo una valencia, muy facilito, se nombra primero la palabra óxido, seguido del nombre del elemento. Profe, Señor. ¿puedes repetir el número 2? Y el 2 es cuando tiene, que ya lo vamos a hacer porque ese ya es más larguito. El número 2 es cuando tiene dos números de oxidación, se pueden nombrar por tres tipos de nomenclatura, básicamente. Se pueden nombrar por nomenclatura tradicional o por nomenclatura moderna. Ay, yo les dije tres y por la nomenclatura stock, entonces la vamos a poner aquí. Básicamente cuando hay tres, perdón, cuando hay más de uno número de oxidación, se pueden nombrar por tres formas diferentes, por nomenclatura tradicional, por nomenclatura stock o por nomenclatura moderna. Entonces, la nomenclatura tradicional básicamente, ¿qué le dice? Que si estoy trabajando, lo voy a hacer por acá, ¿qué me dice? Que si el elemento trabaja con la menor valencia, si el elemento trabaja con la menor valencia, entonces debo agregarle la terminación oso. ¿Debo qué, profe? Agregarle la terminación oso. Y si trabaja con la mayor valencia, debo agregarle la terminación ico. ¿Listo? Eso es lo que me dice la nomenclatura tradicional. Que para la menor valencia agrego la terminación oso y para la mayor valencia agrego la terminación ico. Ahora, la nomenclatura moderna. Bueno, sí, vamos por aquí. La nomenclatura moderna, ¿qué me dice? Que se nombra colocando entre paréntesis y en número romano el número de oxidación. Entonces, la nomenclatura moderna se nombra colocando entre paréntesis y en número romano el número de oxidación. Ya ahorita los vamos a ver para que no se me asusten. ¿Saben que no les metamos más? Veamos solamente estas dos para no confundirlos más, porque igual el tiempo tampoco nos da para tanto. Listo, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura moderna. ¿Ya copiaron para empezar a hacer ejercicios? ¿Sí? Sí, señora. No. Sí, señora. ¿No? No, hay un niño que dijo que no. Ok, no importa, los esperamos. Listo, profe. Listo. Entonces, voy a borrar. Yo no me había dado cuenta, profe, que había dos metales de transición. Había dos metales de transición. Hay varios metales de transición.
interna y... Entonces, me van a ayudar a nombrar, ¿cierto? Para formar ya dijimos que un óxido Profe, que no se le escucha. ahí sí me escuchan ya. Aló, aló. ¿Me Se escuchan? escucha muy fácil. ¿Bajito? Profe, no se le escucha muy bien. Yo también lo Yo lo escucho. tengo al máximo. Entonces ya dijimos que Yo le un escucho bien, óxido, profe. ¿sí? Listo. Vamos a empezar con los ¿Qué pasa? óxidos. Es que no se le escucha. Vamos a empezar ahora sí con los óxidos básicos. Dijimos que los óxidos básicos se forman, espera que por acá tengo algo de chat. A ver, yo les escucho bien, profe, no se escucha, me dice Ana Camila. De los óxidos básicos dijimos que se formaban de la unión del oxígeno más un elemento metálico. Entonces, lo primero que vamos a mirar en la tabla periódica es dónde están ubicados los metales y dónde están ubicados los no metales. Para saber si es un óxido básico. Los no o es un metales óxido. son los verdes, claros. Correcto. Y los Entonces, y los los metales. Los metales son los morados. Escúchenme una cosita. Los metales vienen desde aquí, toda esta parte roja, toda esta escalerita, que se ve como una escalerita roja, hacia acá. Todos estos son elementos metálicos. Y todos estos que están en verde claro son los elementos no metálicos. Entonces, fíjense que puede armar muchos óxidos básicos en comparación con los óxidos ácidos que se pueden formar. ¿Listo? Entonces, los metales son los que están desde acá, desde esta barrera roja hacia acá, y los no metales son solamente estos verdecitos. No hablo de estos porque estos son los gases nobles, ¿no? Entonces, por eso de ellos no voy a hablar mucho. Señor. Profe, ¿el hidrógeno también o ese? No, El al hidrógeno hidrógeno también no, el hidrógeno sale de la colada. El hidrógeno es un no metal. ¿Sí? Y con él no vamos a formar óxidos. Listo, entonces, para formar el óxido básico se hace de la unión del oxígeno más un metal. Están que me escriben y no tengo ni idea. Y es de prequímica. ¿Me acepta, por favor, profesor? Profe, no puedo volver a entrar, dice una niña. A mí también se me salió la frase, profe, yo en cuanto, profe, no puedo volver a entrar. ¿Pero por qué? Si yo no le hice nada. Profe, mira a ver si están ahí en sala de esperas. Sí, vamos a mirar acá. No, no hay nada. Y ahora... O tal vez la niña dice que ya no puede volver a entrar a la clase porque tiene Más algo que bien. hacer o algo así. Es que a Mariana le está fallando el internet, profe. Sí, ya me Que ya escribieron eso, pude, que ya pudo ingresar. ya Listo. pudo entrar. Sí, porque yo aquí estoy admitiendo a todo el que me... Listo, entonces vamos a seguir. Mire. A ver. Bueno, ya, si no perdemos mucho tiempo. Entonces, los óxidos básicos se forman de la unión de un oxígeno más un metal. Entonces, vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el sodio. Regálenme el sodio, ¿en qué grupo está? Búsquenlo allá en sus tablas periódicas. ¿En qué? En el 1. Es correcto. El 1A. sodio está en el grupo 1A. Entonces, pregunta, si está en el grupo 1A, ¿con qué valencia trabajará? Más uno. Con más 1, correcto, con propiedad. Es decir, que ¿cuántas valencias tiene? ¿Cuántas valencias tiene? Una, ¿cierto? Un solo numerito, entonces solo tiene una valencia. El sodio está en el grupo 1A, es decir, que tiene como valencia más 1 y que tiene solamente una valencia en este caso. Entonces, para formar esto, yo se los voy a enseñar a sacar con reacción, ¿listo? Para que vayan aprendiendo cómo se cuadran las reacciones. Entonces, escribo el elemento.
sodio, ¿cierto? Que ya sé que trabaja con +1. Esa valencia la voy a poner en la parte superior derecha. Para formar el óxido ya sé que debo unir un metal más oxígeno. El oxígeno siempre, absolutamente siempre, trabaja con valencia de -2 y se la deben aprender de aquí en adelante. El oxígeno trabaja con -2. Entonces, como ya sé, voy a poner la valencia del oxígeno en la parte superior. ¿Difícil? No, ¿cierto? Escribo el elemento, en la parte superior derecha escribo su número de oxidación o su número de valencia, que en este caso es +1. Lo uno con el oxígeno porque yo lo que quiero formar es un óxido y el óxido trabaja con valencia de -2. Y voy a armar la reacción. Para armar la reacción o para saber el compuesto que se me forma, primero, siempre, por regla general, absolutamente siempre, primero escribo el positivo. En este caso, ¿quién es el positivo? ¿El sodio o el oxígeno? Sí, El señora. sodio. Sodio. El sodio, ¿cierto? Es El positivo. sodio. Y seguido escribo el negativo. ¿Quién es el negativo? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. No tengo más, ¿cierto? Fácil. Y ahora lo que hago es un intercambio de valencias sin tener en cuenta el signo. Escuchen bien, hago un intercambio de valencias sin tener en cuenta el signo. Es decir, este 2 que me está acompañando el oxígeno ahora viene y se ubica como subíndice del sodio. Y este 1 que me está acompañando el sodio, ahora lo ubico como subíndice del oxígeno. Y esto me quedará así. Este 1 del sodio irá para el oxígeno, o sea, como si yo pusiera un 1 acá, ¿cierto? Y este 2 del oxígeno pasará al sodio. Como es un 1, no es necesidad de colocarlo y simplemente lo dejo así. Y me quedará Na2O. Y ahora, ¿qué nombre recibirá según lo que escribimos en la nomenclatura? Na2, Na2O. ¿no? No, Na2O. No, según la nomenclatura, ¿cierto? Ya sé que es un óxido porque tiene oxígeno. Todos los elementos todos los compuestos que tengan en su estructura oxígeno y que ese oxígeno está al final, significa que reciben el nombre de óxidos. ¿Listo? Entonces ya sé que es un óxido. Como tiene una sola valencia, y eso fue lo primero que escribimos de la nomenclatura, simplemente escribo la palabra óxido seguido del nombre del elemento. Entonces será óxido de, ¿qué nombre recibe este elemento? Sodio. Y este es muy facilito de nombrar. Es decir, el Na2O recibe el nombre de óxido de sodio. Como mucha luz. De pronto no ven bien. ¿Entendieron? ¿O hacemos más ejercicios? Más ejercicio. Entendido, profe. ¿Sí? Entendido. Ejercicios. Sí, vamos a hacer más ejercicios hasta que capten bien. ¿Puedo ir borrando? Sí, profe. Vale. Sí, Por favor, señora. si tienen dudas, me van diciendo. Voy a borrar aquí esto para que esto me quede más amplio. Vamos a trabajar con el litio. A ver, busquen por favor el litio en qué grupo está. Litio en el grupo. En el Uno. grupo 1A. En el grupo 1A. Listo, entonces el litio está en el grupo 1A, es decir, que trabaja con qué valencia. 1. Más +1. uno. Más Más uno. uno, Más es uno. decir, que solamente, fíjense, solamente tiene un número de oxidación. Y por eso es que la nomenclatura allá decía, primero, si tiene solamente un número de oxidación, escribo la palabra óxido seguido del nombre del elemento. ¿Listo? Cuando tiene dos valencias, cambia un poquito la nomenclatura.
Entonces, el litio. Vamos a armar entonces el óxido con el litio. El litio, ¿cierto? Yo los pongo por acá con colores diferentes. En la parte superior debo escribir el número de valencia con el que trabaja el litio, es decir, en este caso que trabaja con +1. Como lo que yo quiero formar es el óxido, debo unirlo con el oxígeno y ya dijimos que el oxígeno trabaja con -2. -2. Siempre. ¿Listo? Siempre el oxígeno trabaja con -2. ¿Y ahora qué debo hacer? Simplemente unir positivo con negativo. Siempre escribo de primeras el positivo. Entonces, ¿cómo me quedará? Litio. Li, Li. ¿cierto? O, -2. ¿cierto? LiO, ¿cierto? Primero LiO. 1, listo. Primero es el positivo, luego el negativo. Y ahora simplemente lo que hago es intercambiar estas valencias. Este 1 del litio pasa para el oxígeno, o sea, como si aquí hubiera un 1, ¿cierto? Y este 2 del oxígeno pasa para el litio. Entonces pongo un 2 acá. Este 1 no es necesario, simplemente lo quito y me quedaría ya el óxido. Ahora, ¿qué nombre recibiría este compuesto? Oxígeno de litio. Óxido de litio. Óxido de litio. De litio. De litio. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? Y eso es todo. Óxido de litio. No, profe. Eso es todo. No, señora. Óxido de litio. No, señora. Listo. Vamos a ir haciendo otros ejercicios. ¿Puedo ir borrando? Listo. Sí, señora. Vamos a trabajar ahora con el magnesio. ¿En qué grupo está el magnesio? 2A. Está en el grupo 2A. Entonces, ¿con qué valencia trabaja? +2. +2, correcto. ¿Cierto? Trabaja con +2. Ahora, voy a armar el óxido. El magnesio, voy a hacer la reacción. Trabaja con valencia de +2, ¿cierto? Lo uno, como voy a formar el óxido, ¿con quién es que lo debo unir? Con oxígeno. Oxígeno. ¿Y el oxígeno con qué valencia es que trabaja? -2. Con -2. -1. Con -2. El oxígeno -2. siempre trabaja con -2. Siempre. Y ahora, recuerden, siempre primero el positivo, luego el negativo. ¿Quién es el positivo en este caso? El magnesio. +2. El magnesio. Y seguido escribo el negativo. ¿Quién es el negativo? El oxígeno. El Y oxígeno. ahora que hago un intercambio, ¿cierto? Este 2 del magnesio, vengo y se lo pongo acá en el oxígeno. Y este 2 del oxígeno, vengo y lo pongo en el magnesio. Y me queda Mg2O2. Aquí, ¿qué puedo hacer? Simplificar. Y entonces esto me quedará Mg. ¿Por qué? Porque simplifiqué. ¿Y qué nombre recibirá este compuesto? Oxígeno. Óxido de magnesio. Óxido de magnesio. Óxido de magnesio. Muy bien. Óxido de magnesio. ¿Fácil o muy difícil? Fácil. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé. No, señora. ¿No? ¿Seguro? ¿Todos están entendiendo muy bien? No, señora, todo entendido. Sí, profe. Listo. Sí, señora. Vamos a hacer otros ejercicios. Con bario. Bario. A ver, ¿en qué grupo está el bario? En el 2. 3. Está en el grupo 2A, ¿cierto? Es decir, que ¿con qué valencia trabaja?
Más 2. Con más 2. Muy bien. Entonces voy a armar el óxido, ¿cierto? El bario que trabaja con más 2, lo voy a unir con el oxígeno que trabaja con ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Con Menos 2. menos 2. Para armar la reacción, siempre escribo primero el positivo. ¿El positivo quién es? El bario en este caso. Y luego el negativo. Señor, Qué pena, es que se me cayó el internet. Me vuelvo a repetir otra vez del anterior ejercicio, ¿cómo era? de este, ¿sí? No, del anterior, No, creo que pero era magnesio. ya, es parecido a este. Es exactamente lo mismo que este. ¿Listo? Entonces, simplemente el magnesio también está en el grupo 2A y trabaja con más 2. Entonces, si en este caso, el bario, simplemente le escribo la valencia en la parte superior derecha, que es más 2, y el oxígeno, que ya dijimos que siempre trabajaba con menos 2. Para armar la reacción, siempre escribo primero el positivo y luego el negativo. Vea, y ahora lo que hago es intercambiar valencias. Este 2 que está acompañando al bario viene ahora a acompañar al oxígeno. Entonces lo pongo por acá. Y este 2 que está acompañando el oxígeno viene a acompañar al bario. 2, 2. 2, 2. Lo que puedo hacer es simplificar, correcto, cancelar, y me quedará BA. ¿Cierto? Óxido de Y bario. esto Óxido será de el bario. óxido de bario. El óxido de bario. Esto recibirá el nombre de óxido de bario. Y eso es todo. Óxido de bario. Listo. Vamos a hacer otros ejercicios. Hoy no vamos a poder avanzar mucho. El aluminio. El aluminio, a ver, háganlo allá a ver cómo les quedaría. Yo acá creo que les dije algo mal, ¿cierto? ¿Me recuerdan? Yo les dije que los no metales eran solamente los verde clarito. Sí, profe. No, los no metales empiezan desde el rojo hacia allá. El boro es un no metal, el silicio menos es metal, el arsénico menos, el telurio y el plomo. De los rojos hacia acá son elementos no metálicos, ¿listo? De los azules hacia allá son metálicos. Discúlpenme, ahorita que me quedé mirando la tabla. ¿Listo? Entonces, háganlo con el aluminio. A ver, ¿cómo les daría? Y me van contando. Ay, yo no. 3A. A 2 o 3, profesora, me dio. Silencio. Señor. Lo vamos a hacer. El aluminio. ¿En qué grupo está? El 3A, profe. El aluminio está en el grupo 3A. Es decir, que ¿con qué valencia trabaja? Más 3. Más 3. Más 3. ¿Cierto? Entonces voy a armar el óxido. Entonces, aluminio que trabaja con valencia de más 3, lo uno con el oxígeno que dijimos que trabajaba con Menos 2. Menos 2. menos 2. Trazo la flechita para mirar a ver qué producto obtengo. Primero escribo el aluminio, el positivo, perdón, y luego el negativo. Primero positivo, luego el negativo. Y ahora lo único que debo hacer es intercambiar. Este 3 del aluminio va para el oxígeno, ¿cierto? Y este 2 del oxígeno va para el aluminio. Y eso es todo. ¿Cierto que sí? Óxido de aluminio. ¿Y cómo se llamaría?
Óxido de Óxido aluminio. de aluminio. Óxido de aluminio. Muy bien. Óxido de aluminio. Eso sería todo. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Dudas? No, señora. Profe, el último. No, señora. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Estos sencillitos. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el... Con el itrio. El itrio se representa como Y. ¿En qué grupo está el itrio? O trátenlo de hacer. A ver qué les da. El grupo 3B, profe. El itrio está en el grupo 3B. Ujú. ¿Y con qué valencia trabaja? Con el 3, más 3. Más 3. Pero fíjense que ¿de dónde sacó eso? De la tabla periódica, porque es un metal en transición. El itrio sí efectivamente está en el grupo 3B, como es un metal en transición, debo mirar su estado de oxidación o su número de oxidación directamente en la tabla periódica. Aquí coincidió que trabaja con 3. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, ¿cómo me quedaría? Itrio, que trabaja con más 3, lo uno con el oxígeno, que siempre trabaja con menos 2. ¿Y esto qué me formaría? I2 o 3. ¿Cierto? Este 2 del oxígeno pasa para el itrio y este 3 del itrio pasa para el Pasa oxígeno. para el oxígeno. Lo único que Óxido de simplemente itrio. fue un intercambio. Ay, se murió. Y este será el óxido, Óxido de de itrio. Óxido de itrio. Profe, ¿será que ahora podemos hacer unos ejercicios de lo otro? Sí, señora. ya Profe, los vamos a una hacer. pregunta. Señora. ¿Por qué ahí colocaste D en lugar de DA? ¿Perdón? ¿Me repite, porfa? Ay, Porque donde colocaste, creo que son los números romanos, ¿por qué colocaste D en lugar de DA? 3B. ahí está. Mire, si buscan la tabla, es que acá esta tabla periódica. Es no que se está ve. en el grupo 3B. El 3B. itrio está en el Lina. grupo 3B. Ok. Sí, es que no 3B, se Lina. alcanza a ver bien. Sí, ya te entendí. Gracias, profe. Ok, Profe, una pregunta. señora. Señor, qué pena. Escogimos que el itrio era 3 porque, por ejemplo, si hubiera sido otro número como esos que, o sea, que sea 3B, pero el número que sale allá abajito sería, por ejemplo, un 4. Pues Se sería pone con 4. con el que trabaja. Se pondría 4. ¿Listo? Y como en algunos casos tiene 1,22. No, 1, no. Puede salir. Mire, ubíquese en la tabla periódica. No, Por ejemplo, sería el más titanio. 2 más El 3. titanio trabaja con 4, con 3 y con 2. Pero 1.20 y algo no puede ser. ¿Sí? No puede ser con números decimales. Tienen que ser con números enteros. De pronto está mirando mal. Tiene que buscar donde dice estados de oxidación. El cromo, por ejemplo, trabaja con 6, con 3 y con 2. El hierro trabaja con 3 y con 2. El cobalto trabaja con 3 El y con zinc 2. trabaja El con zinc 2. trabaja con 2. El mercurio El trabaja con cadmio 2 y con con 2. 1. La plata trabaja con 2 y con 1. ¿Le aclaré su duda? Sí, señora. Ok, listo. Entonces vamos a hacer otros ejercicios. Nos quedan, ¿cuánto? 8 minutos apenas para terminar, apenas. ¿No nos volvemos a conectar, profe? No, porque yo ahorita tengo otra reunión de consejo directivo. Ya son hasta, sí, no, apenas. Vamos a hacer otro ejercicio por acá. Ya con una valencia me entendieron bien, ¿cierto que sí? Sí, profe. Listo, vamos a Ahora tratar vamos con el dos hierro. Señora. Con el hierro. No, espérenme, con el hierro. No, No. señora. Señora, No. no, Ya, pero
¿Me hablan, porfa? ¿Me entendieron bien con una valencia? Sí, señora. ¿Más o menos? Listo, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Señora, Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el talio. El talio. Busquen en qué grupo está ubicado el talio. Profe, ¿el talio no tiene signo? ¿No tiene letra significativa? ¿Cómo así letra significativa? Ah, para... En el claro. grupo TL. Es que yo lo escribí completo. TL. Sí está. Búsquelo. Sí, sí está en Sí, profe. Talio está en el grupo 3A. Ah, Está en el grupo 3A. Entonces, ¿con qué valencia trabaja? Con 3. Con Con más 1 y 3. con 3. No, Más señora, 3. con más 3 porque está en el grupo A. Si estuviera en el grupo B, tengo que mirar en la tabla periódica. Pero como está en el grupo A, ustedes ya lo saben, trabaja con más 3. ¿Listo? Y lo mismo, el talio, escribo primero el nombre del elemento o el oxígeno, como lo quiera escribir, no hay problema en eso. Escribo el talio, en la parte superior derecha escribo la valencia con la que trabaja, en este caso Más con 3. más 3. Lo uno ahora con el oxígeno, que ya dijimos que siempre, absolutamente Es siempre menos trabajaba con menos 2. Y ahora lo que armo es la reacción. Para armar la reacción siempre debo unir positivo con negativo. ¿Listo? Polos opuestos se atraen. Eso es lo que es una reacción. Positivo. ¿Quién es el positivo? El talio. ¿Cierto? El ¿Por qué talio. sé que es positivo? Porque, mire, es más acá. Y lo uno con el negativo. En este caso, ¿quién es el negativo? Oxígeno. El oxígeno. Y ahora, ¿qué hago? Intercambio valencias. Eso es todo lo que hay que hacer. Este 3 que está acompañando el talio, ahora se lo pongo al oxígeno. Es decir, que se lo pongo acá. Y este 2 que está acompañando el oxígeno, viene ahora para el talio. Es decir, que lo pongo para acá. Eso es todo. Lo que hay que hacer es un intercambio. ¿Cuántas valencias tiene el talio? 3. ¿Cuántas 3. valencias? Una. 3. ¿Cuántas valencias tiene? Una sola valencia. Entonces, ¿qué nombre recibirá? Óxido de talio. Óxido de talio. Talio. Porque solamente tiene Óxido de una talio. valencia. ¿Listo? Porque solamente tiene una valencia. ¿Cuál es su valencia? Más 3. ¿Listo? Como tiene solo un número, significa que tiene solamente una valencia y su valencia es más 3. Bueno. Ahora sí le aclaré dudas a la niña que me dijo que no había entendido muy bien. Señora. ¿Sí? Ok. Aquí. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio por aquí y necesito que estén, pero moscas recontra moscas. Trabajemos con el estaño. El estaño. ¿En qué grupo está el estaño? En el grupo 4. En el Grupo 4A. 4A. Si está en el grupo 4A, ¿con qué valencias trabajará? Con más 4 más 2. Con más 2 y con más 4. Es decir, ¿cuántos números de valencia tiene el estaño? ¿Cuántos? 2. 2, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Más 2 y más 4. Por cada número de valencia que tenga un elemento, yo puedo armar un compuesto distinto. Es decir, puedo armar un compuesto con el estaño más 2 y puedo armar otro compuesto con el estaño más 4. Y lo vamos a hacer. Entonces, lo voy a hacer con el primero, con más 2. Estaño trabaja con más 2, ¿cierto? Como voy a armar el óxido, ya sé que lo debo unir con el oxígeno. El oxígeno ya dijimos que trabajaba con menos 2. Menos 2. Y ahora, para armarlos, la misma cosa. Primero el positivo, luego el negativo. Es decir, que esto me queda SNO. Este 2 del oxígeno va para el estaño, este 2 del estaño va para el oxígeno. Esto lo puedo cancelar y me queda SNO.
Y fíjense en que lo puedo armar, que le puedo dar. Profe, ¿y el Señora o señor. Es que primero arman con uno y después arman con el otro. Correcto, porque cada número de valencia me indica que puedo armar el número de compuestos. Como este compuesto, el estaño, tiene dos valencias, Tiene puedo dos. armar dos óxidos. Dos opciones. ¿Listo? Entonces armé el SNO. En la nomenclatura. Ya óxido de... No, esperen. En la nomenclatura, vemos que en el caso de que el elemento tuviera más de dos números de oxidación, se me cayó el internet. En el caso en que el elemento tuviera más de dos números de oxidación, lo puedo nombrar por la nomenclatura tradicional o por la nomenclatura moderna, ¿cierto? Si me voy por la tradicional, tengo que identificar con qué valencia estoy trabajando, si con la más grande o con la más pequeña. En este caso, ¿con qué la valencia más estoy? pequeña. En este caso estoy trabajando con la más pequeña porque estoy trabajando con más 2. Entonces la terminación debe ser oso. Y entonces este compuesto recibirá el nombre de óxido estañoso. 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 Y por la nomenclatura moderna lo debo nombrar Óxido de estaño, y entre paréntesis y en número romano debo poner la valencia con la que trabaja. ¿Con qué valencia está trabajando? Con 2. Con estaño. ¿Cierto? Con Estoy 2. trabajando con Con 2. 2. Entonces debo poner entre paréntesis y en números romanos el número 2. Y eso es todo. ¿Listo? Como el tiempo no nos va a alcanzar para más, y ya son las 8:37 y yo tengo ahorita reunión, que me pusieron, entonces no se preocupen, esto lo vamos a ampliar la próxima clase. ¿Listo? Pero profe, no borre. No, yo no voy a borrar. Me voy despidiendo. ¿Y cuándo subes